Bienvenidos a un tutorial sobre una práctica de topografía, cómo hacer un cálculo de reservas. Vamos a la tarea y comenzamos. Bueno, lo primero que haremos es situarnos en zona. Suponemos que hemos encontrado un área de interés y queremos ubicarla. Vamos a comenzar con las mediciones. Esto se llama afloramiento. ¿Qué significa afloramiento? Significa que es lo que se ve desde la superficie. Esta es nuestra zona de estudio. El trabajo topográfico comienza cuando ponemos las estaciones. Ponemos una primera estación, una segunda estación, una tercera estación y todas las necesarias. Una vez que cerramos, hacemos la poligonal con estaciones de base. Ya estamos listos para comenzar a medir. Vamos a trazar primero mediciones, es decir, una red de cuadriculados, en este caso es de 10 por 10 metros, ¿sí? Cuadrados de 10 metros, que nos permitan tomar dimensión. Esta área de estudio consta de 20 metros, es un rectángulo que se ve de 20 metros por 30 metros. Aquí vamos a hacer una primer perforación para ver el subsuelo. ¿Qué pasa por abajo, lo que no podemos ver? Segunda perforación, tercera perforación, cuarta, quinta, sexta. Pero para que te ubiques, primero hacemos una vista tridimensional de la situación. Lo ponemos en perspectiva para ver lo que va a pasar debajo del suelo. ¿Ves la poligonal que queda arriba en la superficie? Y ahora sí, vamos a observar qué pasa con las perforaciones. Nos vamos hacia abajo, obteniendo información hacia abajo con la segunda perforación, la tercera perforación, la cuarta, la quinta y la sexta. Esta es la superficie que veo, pero vamos a seguir hacia allá. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué información me va dando esto? Bueno, las perforaciones, voy tocando mineral, sacando mineral, hasta que llega un momento que dejo de sacar. Esa información es importante, dónde empieza o dónde termina la mineralización. Ahora lo tenemos visto desde el costado, ¿ves? Tuve la información que de aquí hasta aquí hay mineral y en esta zona no hay mineral en el primer pozo o en la primera fila de pozos. Esto en la segunda, el mineral llega hasta más bajo que la primera, con lo cual puedo trazar una línea suponiendo o infiriendo que acá hay mineral, ¿sí? Y acá ya no hay mineral. En la tercera, que yo la puse fuera del recuadro, al comienzo no hay mineral y luego sí lo encuentra. Entonces me permite entender que la mineralización va así. Cada uno de los pozos, por un estudio estadístico, tiene una cantidad de influencia, es decir, según la homogeneidad de la mineralización, ¿sí? Según qué tan parecida se comporta la mineralización, vamos a suponer que es 5 metros para cada lado. Es decir, este pozo permite entender que hay mineral 5 metros para allá y 5 para allá, ¿sí? Este 5 para acá y 5 para acá. Por esa razón están cada 10 metros. Quiere decir que este último pozo me permite inferir 5 metros para acá. Esta línea azul que estoy tirando, esta línea está a 5 metros de este pozo. Quiere decir que hasta acá estoy seguro que hay mineral, de ahí para allá no estoy seguro. Es un proceso geoestadístico. Es la estadística aplicada a la geología para poder determinar ese número. Pero en este ejemplo vamos a suponer que es de 5 para simplificar y que es cuadrado. Fíjate que aquí puedes observar un trapecio, ¿ves? ¿Lo ves? Está inclinado, pero es un trapecio. Alguien me puede decir, en realidad acá yo veo triángulos, porque de aquí a aquí hay un triángulo.
Y de aquí a aquí hay otro triángulo. Por si no lo ves, lo voy a marcar. El primer triángulo iría desde aquí hasta este punto y de aquí hasta aquí, un triángulo rectángulo. El otro triángulo del otro extremo va desde aquí hasta acá, aquí, y ahí tenemos el triángulo. Y también tenemos un cuadrado en el medio. Recordemos que necesitamos calcular la superficie de todo esto para poder luego calcular el volumen. Recordando que el volumen es superficie por largo. Pero no hace falta complicarse tanto. Es una posibilidad los triángulos y la vamos a hacer. Pero con el trapecio ya alcanza. Así que vamos a trabajar primero con esta posibilidad un poco más simple. Y la giramos para que veas la perspectiva. Uno puede, según dónde se ubique, según dónde le convenga, tomar la ubicación. No se podría hacer este modelo y la ubicación si no hubiese tenido todos los datos de las mediciones topográficas y de los pozos inclusive. Lo que voy a hacer ahora para simplificar el modelo, voy a sacar las estaciones, voy a sacar lo que no voy a usar, lo que ya cumplió su función. Voy a sacar las perforaciones que ya me brindaron el dato de hasta dónde está la mineralización, donde necesito trabajar para hacer los cálculos. Una vez que lo saco, me lo pongo cómodo, es decir, quizás hay distintas perspectivas, pero a mí me gustaría que se viera el trapecio hacer la suposición, esta es la base menor. Vamos a hacer la suposición de que no tenemos un software para calcular y lo vamos a hacer manualmente para entender bien de dónde vienen los números. Acá está con coma, 1221 y 3662. Y ahora giramos un poquito para verlo mejor. Acá vemos el trapecio. Para calcular el volumen, debemos calcular el área de todo este trapecio, ¿sí? Y multiplicarla por el largo que son los 30 metros. ¿Cómo es el área del trapecio? Base mayor más base menor sobre 2 por h. Base menor ya calculamos, 12,21. Antes lo habíamos hecho. 36,62 la base mayor. Lo que nos estaría faltando es la altura, que sería esta acá, que si podés apreciar sería el cateto opuesto de este triángulo. Entonces, ¿cómo se calcula? El cateto opuesto se calcula en base al seno y si lo recordás es la hipotenusa por el seno de alfa. Así que simplemente reemplazamos esta hipotenusa que mide 20 metros por el seno de 35. Lo calculamos. Sencillamente lo escribimos, 11,47. Ya tenemos el dato que nos faltaba, así que ahora reemplazamos para calcular el área del trapecio. La base mayor, que es 36,62, la base menor, que es 12,21, dividido en 2 y multiplicado por el número que acabamos de sacar, que es 11,47. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 36,62 más 12,21. Eso nos va a dar 48,83 dividido en 2. Serían 24,41,5. Y eso lo multiplicamos por 11,47. Así que nos da 280,04. Así que ahora es muy simple calcular el volumen. Solo multiplicamos esto por 30. Porque era volumen, área por largo. Veamos entonces. Este es el trapecio que hemos calculado. ¿Sí? Entonces, los 280 lo multiplicamos por 30 y ya lo tendríamos. 280,04 por los 30 metros nos da 8.401,2. Y para sacar el peso, bueno, recurrimos a la fórmula del peso específico, que es peso sobre volumen, donde despejando el peso, volumen que está dividiendo pasa multiplicando, así que queda peso específico por volumen. El peso específico para este caso se ha tomado 2,5 toneladas por metro cúbico. Lo colocamos, ¿sí? Recordemos que el peso específico es cuánto pesa una unidad de volumen. Si fuera agua, un metro cúbico pesaría 1 tonelada.
o 1000 kilos. Como es más pesado, es 2,5 este. Multiplicamos y ya podemos obtener el resultado final del cálculo de reservas. Entonces tenemos 8.401,2, lo multiplicamos por 2,5 y nos va a dar 21.003 toneladas. Existe otra manera de calcularlo. Ahí ha terminado el ejercicio, pero existe otra manera de calcularlo por si en vez de ver el trapecio, viste el triángulo. Te lo muestro. Vemos aquí el primer triángulo, ¿sí? ¿Cómo calculamos la superficie? Aquí es base, le vamos a llamar base 1 a esta porque son varias bases, por la altura 1. Como no las tengo que calcular. Como tenemos como dato los 20 metros que se midieron arriba en la superficie y también el ángulo de 35 grados, entonces te das cuenta que lo puedes hacer con las funciones trigonométricas, ¿sí? El opuesto con el seno y el adyacente con el coseno. Entonces, el adyacente es hipotenusa por el coseno de alfa, mientras que el opuesto es hipotenusa por el seno de alfa, que sería 35 en ambos casos. Reemplazo los valores, hago los cálculos y listo. 20 por 35, si presionamos coseno, vamos a tener 16,38 el adyacente. Lo colocamos y ahora vamos por el otro. 20 metros por 35 seno igual. Ahí la tenemos, 11,47. Bien, así que, ¿cómo saco la superficie? Base por altura sobre 2. Así que la base es 16,38, la altura 11,47, dividido en 2, nos da un total de 93,94. Calculado entonces esta superficie, ¿sí? La del triángulo. Vamos a pasar a la siguiente, al cuadrado. Entonces la fórmula del cuadrado es base por altura. ¿Sí? Sería esta base por esta, que ya la teníamos, ¿no? 12,21. Por esta altura que la calculamos recién. Así que simplemente reemplazamos datos. 12,21 por 11,47. Hacemos la cuenta. O 0,05 porque el siguiente es un 8, ¿no? Ya tenemos dos superficies. Esta es la superficie del cuadrado. Me quedaría la tercera, que es este triángulo, donde la fórmula es la misma que antes, la que tenemos arriba, base por altura sobre 2, sería la tercera base y la altura, ¿no? La altura ya la tenemos que es 11,47, pero ¿cómo es la tercera base? Bueno, mira, si sumo esta base más esta base más esta base, me va a dar la base total, que era la que ya había calculado, 36. Es decir, que si yo resto con el 36 estas dos, obtengo esta, ¿sí? O lo que es lo mismo decir que base 1 pasa restando y base 2 pasa restando. Entonces tenemos que la base total menos las otras dos bases me va a quedar la diferencia. 36,62. Si le resto 16,38, ¿sí? O sea, que esa distancia sería 20,24 menos 12,21 y eso me va a dar 8,03. La base esta es 8,03 metros. Así que calculo con la misma fórmula anterior, calculo la superficie del triángulo. La superficie del triángulo es base por altura sobre 2, así que serían 8,03 por 11,47 y dividido en 2. Eso me da 46,05 metros. Ahí la tenemos. Tenemos las tres superficies, o sea, esta es la última. Así que para obtener la total de lo que primero decía que era un trapecio, sumo estas tres, ¿no? 93,94 más 140,05 más 46,05. Y eso me da 280,04.
Así que este resultado de las superficies es el mismo que habíamos obtenido antes en el caso de que lo habíamos hecho con el trapecio. Si querés retroceder el video y fíjate. ¿Qué es lo que sucede? Que acá esta parte del triángulo me está sobrando, ¿sí? Esta parte, si recordás el concepto de las perforaciones, ¿sí? Hasta acá estamos seguros. Pero suponemos que sigue, que está este mineral también. Aunque al no haberlo perforado no estamos completamente convencidos. Pero vamos a hacer el cálculo de lo que sería la otra reserva. ¿Cómo le hacemos? Y tenemos un triángulo también acá, ¿ves? Un triángulo. Tenemos un triángulo también acá, ¿ves? Distancia, incluso el ángulo es el mismo, ¿no? Este ángulo de inclinación con la horizontal es el mismo ángulo de inclinación con la horizontal, este. Así que tengo esos datos. ¿Y qué es lo que necesito? El que no tengo es el opuesto, ¿sí? Para calcular la superficie es base por altura sobre 2. La base son 20 metros, la altura es la que me falta. ¿Cómo se calcula el opuesto? En este caso no lo voy a calcular con el coseno porque no tengo esta distancia. Opuesto entonces, ¿a qué me queda igual? 20 por 35 tangente, igual. Así que es 14 metros, ¿sí? 14,00. Y ya tenemos la altura. Para calcular la superficie entonces hacemos 20 de base por 14 de altura sobre 2. Y eso me da 140. Así que la superficie de este es 140 metros cuadrados. De este triángulo, de este. El volumen lo obtengo. Sería 140 metros cuadrados por 30. Nos da 4.200. Lo escribimos. 4.200 metros cúbicos. Y como había explicado antes el peso específico, ¿sí? Esa es la superficie, ¿no? Y el volumen. El peso específico nos permite calcular el peso, así que multiplicando 2,5 por este volumen voy a obtener el peso total. Así que 2,5 multiplicando el peso específico por el volumen me da el resultado. El resultado es 10.500 toneladas. ¿Sí? 10.500 toneladas. Ahí está. ¿Cómo podemos resumir este trabajo final entonces? Hemos encontrado dos tipos de reserva. El cálculo de reserva que ha hecho hemos marcado acá. Esta es la superficie, ¿sí? Esto es lo que se veía arriba, ¿sí? Entonces, esto que hemos marcado con verde se llaman las reservas probadas, las que hemos perforado y hemos descubierto que están. Y las otras, las que están con rosado, son 21.003 toneladas, 21.000 redondeando, ¿sí? Y el otro son las reservas probables, 10.500 toneladas. Es probable que las encontremos luego de que perforemos. Bien, así hemos llegado al final. Muchas gracias por hacer este cálculo de reserva con Profe Milton, perteneciente a Topografía Minera, el curso.